Vamos a comenzar a aprender este framework de aplicaciones de una sola página como Vue, como Angular, y vamos a comenzar con este primero que sería Vue.js o Vue.js, que es un framework construido en JavaScript para aplicaciones de una sola página. Esto es muy importante saberlo y entenderlo como programadores, ya que el usuario va a tener la sensación de que cambia la ruta acá arriba, pero en realidad estamos renderizando un solo archivo y JavaScript va cambiando los componentes internos. Y aquí decimos una palabra muy importante que son los componentes, que también es una de las cosas que si queremos aprender este tipo de framework hay que cambiar el chip y estar trabajando con componentes. Regularmente cuando utilizamos este tipo de frameworks y venimos de aplicaciones simples con PHP, sí tardamos poquito de cambiar el chip, pero una vez que entendemos qué es esto de los componentes, ya se nos va a hacer la vida mucho más fácil. Aquí una comparativa de Vue, React, Angular y Svelte. Fíjense que Vue se encuentra dentro del rango de los más utilizados. Aquí React se va a la alza. Pienso yo que porque el NPM calcula también los de web y los de para aplicaciones móviles, por eso que sale como a lo doble. Entonces Vue es uno de los frameworks más utilizados dentro de este tipo de proyectos, que son las single page application. ¿Ok? Siguiendo con Vue, lo podemos utilizar o integrar de diferentes formas en nuestros proyectos, ya sea solo para crear componentes o ya crear single page application a medias, o sea, utilizando el core de Vue y añadiendo un ruteador. Y ya podemos también utilizar Vue para aplicaciones grandes, analizando agregando el core, el router y una librería para consumir APIs, que es lo que nos vamos a estar centrando en este video. Ok, ¿cómo lo podemos utilizar? Pues muy fácil, podemos jalar el SDN, crear un componente y renderizarlo e inicializar el core de Vue y ya así lo podemos integrar en nuestro proyecto. Nosotros lo vamos a hacer de una manera más profesional con Node.js y el Vue CLI. Entonces hay que instalar primero Node.js, instalar con npm, que sería el gestor de paquetes de Node, instalar Vue. Y una vez que tenemos Vue, vamos a crear un proyecto. Entonces vamos a irnos a la carpeta de mis documentos, por ejemplo, y voy a crear Vue, create, y le vamos a poner Vue-tutorial. Cuando estamos aprendiendo este tipo de framework es muy importante ir a la documentación y hacer el hola mundo para entender de qué trata, qué trabaja y pues ir viendo la ideología de cada framework porque es diferente. Yo tengo como un mes utilizándolo y la verdad se me hizo súper sencillo y considero que es uno de los tipos de framework más fáciles para adentrarse en este mundo de los single page application. Vamos a dejar todo por defecto. Entonces una vez que termine de crear o de descargar todas las librerías, ya procedemos a ver los conceptos básicos del framework. Y aquí ya terminó y como pueden ver me dice que cambie el directorio, entre a la carpeta que acabo de crear y corra el servidor. Entonces lo primero que voy a hacer es irme acá a mi Visual Studio Code y voy a abrir ese proyecto, esa carpeta que se llama Vue Tutorial. Le vamos a darle Open y vamos a inicializar el servidor. Lo que hace, bueno, vamos a primero abrir una terminal. Entonces me lo hago un poco más grande y vamos a crear una terminal y vamos a poner el comando que nos dijo la terminal, que sería npm run serve. Aquí lo que se hace es que se crea un servidor de Node.js que está a la espera de los cambios que nosotros hagamos en nuestro proyecto. Cuando se compilen todos los módulos, se nos va a crear un link al cual podemos visitar y ver nuestro proyecto.
Vamos a darle un vistazo rápido aquí. Sería la carpeta Node Modules, que sería todos los módulos para que necesita el Vue, el Vue. Y luego la carpeta Public, esta es donde se encuentra el archivo index.html. Yo les decía que siempre se renderiza un solo archivo y aquí dentro es donde se van cambiando o renderizando los componentes. Entonces este sería el archivo principal que se va a mostrar y es el que va a estar viendo el usuario, y el framework con JavaScript irá cambiando el contenido de este div. Aquí tengo también el source y aquí es donde ya está todo el core de Vue, que sería primero los assets para imágenes, logos, CSS, scripts, todo el contenido multimedia lo vamos a poner aquí en assets. Luego tenemos los componentes, que aquí tenemos un componente de ejemplo que sería el Hello World, que ahorita lo vamos a checar. Luego tenemos el app.vue, que sería el componente principal, y tenemos el archivo de script main, que sería el principal. Lo que hace aquí es importar la librería de Vue y crear la instancia hacia el framework. Y siguiendo este código, fíjense que cuando se crea la instancia a la librería, el div que tiene el ID app, ahí es donde se van a estar renderizando los componentes. Y si nosotros venimos acá a la carpeta public y el archivo index.html, aquí se encuentra ese div al que se va a estar reemplazando todos los componentes. Volviendo para acá, por aquí tenía aquí. Cuando nosotros creamos una aplicación de Vue o de cualquier framework de Single Page Application, vamos a estar separando todo en componentes. Entonces toda la pantalla principal sería el componente principal. Y por ejemplo, si voy a crear 3 gráficas, lo que hago es encapsular este código en esta gráfica en un componente y ya nada más lo reciclo para estarlo imprimiendo las veces que yo necesite. Entonces no voy a estar copy pasteando 3 veces la gráfica, puesto que puedo aislar el código en un componente y aquí dentro pues iría la programación de esa gráfica en particular. Y igual, por ejemplo, yo puedo estar creando componentes de esta gráfica y nada más estarlo renderizando. Esto es muy importante entenderlo porque siempre vamos a tener un componente y vamos a estar dividiendo nuestros proyectos o nuestro código en subcomponentes y vamos a estar metiendo un componente en otro componente y vamos a poder comunicarnos entre componentes padres y componentes hijos. Esa es la ideología de estos frameworks, y una vez que entendemos eso, lo demás se nos va a hacer súper fácil. Entonces, partiendo de la analogía de que vamos a estar metiendo una cosa dentro de otra, que sería un componente dentro de otro componente, pues vamos a ver el componente principal, que es el que nos avienta o que nos dice Vue.js, que sería este de aquí, el app.vue. Un componente aquí en Vue, bueno, si ya terminó de renderizar el framework, perdón, el servidor, vamos a darle clic y fíjense que aquí ya nos avienta nuestra página principal con algunos links para visitar la documentación y nos está sirviendo en el puerto 8080. Entonces, volviendo para acá, este sería un componente principal que consta de 3 cosas. Sería el template, que sería todo el HTML. Por ejemplo, si yo voy a crear un componente para crear una gráfica y después con un for imprimir 3 gráficas, pues el template o dentro de template iría todo el HTML correspondiente a esa gráfica o a este cuadrito, dependiendo del componente que vayamos a utilizar. Después vamos a tener otro apartado que sería el script, donde damos de alta el componente, le asignamos un nombre y aquí dentro vamos a crear o vamos a tener un objeto de JSON con configuraciones para ese componente propias que nos da el framework. No podemos poner cosas a lo loco, sino hay que seguir las reglitas que nos avienta Vue. Y después tenemos la tercera parte, que sería los estilos que únicamente van a afectar a este componente, ¿ok? Entonces, Vue lo que tiene la particularidad de que todo el HTML, el CSS y el JavaScript están en un solo archivo con extensión .vue. Esto puede chocar con alguna de las prácticas que nosotros tenemos al principio, ya que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a separar los scripts o separar los estilos, pero la ideología de los creadores o del creador, pues dice que es más fácil
tener todo en un solo componente. ¿Lo podemos aislar? Sí, pero ahorita por ser los primeros pasos, yo les recomiendo, o más bien, si estamos trabajando en Vue, recomiendo que lo dejemos así, porque si ellos dicen que es mejor así, y hay que adaptarse a la ideología del framework y así entender el porqué de las cosas. Y en realidad pues tiene sentido si nosotros vamos a estar aislando todo el código en componentes, entonces aquí no vamos a tener mucho HTML y no vamos a tener mucho CSS. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo cosas simples y partiendo de lo general a lo particular, que en programación se llamaría abstracción, en separar las cosas, problemas complejos, o sea, diseños complejos en cosas simples. Entonces, todos los componentes están divididos en estas tres partes: el template, el script y el style. El style lo podemos omitir y el script también, pero pues el template no. Aquí, fíjense que el app.view lo que hace es mandar llamar a otro componente hijo. Entonces, aquí estamos mandando llamar a un componente hijo y lo estamos metiendo en un componente padre. El componente hijo se llama Hello World. Y ¿dónde podemos encontrar ese componente? Bueno, pues según acá el script, primero hay que importarlo. Siempre que vamos a meter un componente dentro de otro componente, tenemos que importarlo, y siguiendo la ruta relativa dice, pues en la carpeta donde estoy, entro a la carpeta componentes, que sería esta de aquí, y y encuentro el archivo Hello World. Y una vez que lo importé, pues necesito que pasárselo a la instancia del componente con el atributo components, y aquí en un objeto separado por coma pasaríamos todos los componentes que vaya a utilizar este componente. Aunque es el componente padre, nosotros lo podemos ver como un componente genérico, o sea, cualquier componente. Si yo vengo para acá, fíjense que tenemos la misma estructura, tenemos el template y el script y los estilos. Entonces, todo este código HTML, hagan de cuenta que se está haciendo un cortar y un pegar aquí. Entonces, en vez de tener todo este código acá y si lo queremos reciclar, pues nada más lo aislamos en un componente y lo mandamos llamar acá. Y esa es la ideología de todos estos frameworks como Laravel, como Angular, como React. Es lo mismo. Entonces, pero cada uno pues tiene sus particularidades y así es como funciona. Entonces yo, por ejemplo, voy a quitar esto, voy a quitarlo, y como ya no estoy utilizando el componente que importé, me va a tirar error si lo guardo. Miren, si lo guardo, me va a tirar error porque estoy importando un componente que acá arriba no lo utilicé. Entonces lo voy a quitar de los imports y lo voy a quitar de aquí. Muy bien, voy a crear un H1, y voy a poner un H1 y vamos a poner hola mundo. Hola mundo. World. Ok, control S. Fíjense que en cuanto guardo se actualiza todo de un solo al instante, y acá en nuestro servidor automáticamente se cambia esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que funcionan este tipo de framework para los scripts? Nosotros podemos poner, una de las ideologías de estos frameworks es que como no hay, por ejemplo, yo si quiero hacer una consulta a la base de datos, pues no voy a abrir PHP. Mis datos siempre van a estar en yo los voy a obtener de un web service. No puedo yo crear aquí no puedo yo crear consultas ni crear páginas dinámicas. Todos los datos que yo obtenga de un servidor van a caer o van a recaer en una variable de JavaScript. Entonces, ¿cómo le hago yo para pasar datos o para imprimir datos dinámicos en un componente? Pues es muy fácil. Aquí podemos poner el atributo data y pues, vamos a poner una función, para seguir el objeto, y aquí en data voy a declarar todas las variables que van a existir en mi componente. Por ejemplo, voy a crear una variable x y le voy a poner un 10, ¿ok? Voy a crear un arreglo, por ejemplo data, y voy a crear un arreglo o un objeto o un nulo o lo que yo quiera, ¿ok? En este caso va a ser un objeto, ¿ok? Aquí, ok. Sorry que aquí me falta el return y necesito que retornar el objeto con todas las variables. Entonces, para imprimir el valor de 10,
pues únicamente lo que hago es poner doble llave, o como le digan en su país, y ponemos la variable que queremos imprimir y ya está, es lo único que hay que hacer. Fíjense que yo vengo para acá y me imprime el valor. Entonces es muy fácil. Entonces, volviendo a lo que les comentaba, todos los datos que yo obtenga van a ser por medio de un servidor y cuando yo los traiga van a recaer en una variable. Entonces, si yo modifico la variable aquí, automáticamente se va a modificar acá porque está inyectada, o sea, es un espejo. Lo que yo modifique acá, la variable que yo modifique, va a ser un espejito y automáticamente se va a renderizar acá. Vamos a hacer una prueba, vamos a crear un botón y vamos a ponerle un evento con el arroba. Si ustedes tienen todos los snippets de view, por ejemplo, pueden irse para acá y poner view y view js y instalar los snippets. En este caso yo tengo este que se llama vtour, ¿ok? Y pues me andan bien. Muy bien, entonces si yo vengo para acá y pongo el arroba click, aquí yo voy a programar o voy a mandar llamar a una función. Esa función la voy a llamar incrementar. Vamos a ponerle incrementar. Muy bien. Si guardo, en cuanto yo le dé clic, se va a mandar llamar a una función que no tengo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un atributo que se llama los métodos. Y dentro de aquí voy a mandar un objeto también con todos los métodos. Entonces yo aquí tengo el incrementar, que sería una función, por lo tanto le paso paréntesis y aquí lo que hago es en este componente, eso significa this, que en programación cuando estamos haciendo encapsulación siempre hacemos this para hacer referencia a esta clase o a este método o a este componente en este caso. Entonces por aquí this está una variable que se llama x. Entonces ya lo único que hago es le incremento más igual 10, punto y coma. Entonces, como es un espejo, si yo incremento la x, automáticamente se va a modificar acá arriba. Vamos a ver si es cierto. Entonces, cuando yo le dé clic, se va a disparar una función que se llama incrementar y que va a aumentar. Entonces, vamos a ver si es cierto. Y fíjense que ahí está. Muy fácil. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro con con esta explicación es que todos los modificaciones que yo haga en los datos en una variable va a ser un espejito, o sea, se va a reflejar en las variables que yo estoy inyectando acá. Por ejemplo, yo puedo crear una booleana, por ejemplo, que se llame visible y true, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo poner un if view y fíjense que aquí me aparece for, html, if, lo que yo quiera. Voy a poner un if y voy a hacer visible si visible es igual a true, que en este caso sería redundante poner igual a true, es nada más si verdadero, si visible es igual a true, entra. Entonces ahorita como está visible, pues se va a ver el h1, entonces ahí está. Si yo guardo y voy a crear otro evento que se llame ocultar, y vamos a ponerle ocultar. Voy a crear otro método, entonces pongo coma aquí voy a dar de alta todas las funciones que necesite para este componente nada más. Entonces voy a poner ocultar una función, por lo tanto paréntesis llaves, y digo a esta variable que se llama visible, cámbiale lo que tenía y niégalo. O sea, si estaba en true, la negación es false y se cambia, ¿ok? Entonces se va a estar ahí switcheando, por así decirlo. Y fíjense que ahí está, ¿ok? Y también una de las cosas que podemos hacer es disparar por ejemplo, esto que está aquí, en vez de crear una función, lo puedo disparar aquí también. Y también funcionaría. Entonces, oculto. Wow. Otra cosa que es muy importante es que aquí dentro en la consola hay veces que nos tira error, hay veces que no. Entonces siempre hay que estar checando la consola aquí para poder determinar si hay errores, porque acá no hay, pero en la consola sí. Otra cosa importante, y veo el error, es que
cuando estamos utilizando o estamos dentro del contexto del script, no vamos a utilizar this, pero fíjense que acá no utilicé this. Esto es porque se infiere que está dentro del template. Entonces aquí arriba, como dice copy paste, pues no vamos a utilizar el this, ¿ok? Entonces ya nada más hacemos el cambio y ya está, ¿ok? Entonces, así es como funcionan todos los componentes o los eventos que vamos a estar utilizando, y las variables, cómo se declaran, cómo creamos métodos, cómo creamos variables, y ya está. Como les he estado comentando, todos los datos que nosotros tengamos en nuestra aplicación pues van a ser extraídos a través de un servidor externo. Entonces, para ello vamos a necesitar una librería para poder traer datos de un web service y también poder navegar dentro de nuestra aplicación. Entonces, para ello vamos a tener que instalar unas librerías. La primera va a ser el router, que si nosotros vamos a la documentación de Vue, podemos instalar el router nada más trayéndolo desde el CDN y también con npm, pero como nosotros ya tenemos el gestor de Vue, pues nada más le ponemos aquí donde dice Vue add router. Entonces hay que parar la consola y poner Vue add router. Acuérdense que hay que tener siempre en la mente de que por más que la página cambie aquí, fíjense, por más que cambie el contenido, siempre se está renderizando un solo archivo. Aquí esto es importante. Dice que todo los cambios que habramos hecho se van a borrar. Es porque cuando hacemos ese del Vue add router se nos modifican unos archivos aquí. Entonces todo lo que habíamos hecho en el app.vue se va a ir al carajo. Entonces no importa, porque pues nada más fue un ejemplo. Entonces aquí le damos que sí y ya está. Les mencionaba que hay que tener en cuenta que todos los componentes del medio se van a estar renderizando, y el usuario va a tener la sensación de que navega entre página y página, y el archivo que se renderiza pues es este de public.html. También vamos a utilizar otra librería que va a ser la de Element UI, perdón. Y esta librería, hagan de cuenta que es como el Bootstrap, pero es más diferente y está muy adaptada a Vue. Entonces vamos a hacer nada más la instalación para que vean cómo es que se agregan paquetes también aquí dentro de Vue. Nada más hay que poner npm install element UI, y una vez que ejecutamos ese comando, bueno, aquí nos está preguntando que si queremos utilizar el history, le decimos que sí y ya está. Entonces vamos a instalar esta librería, y mientras se instala les explico cómo es que funciona el ruteador. Y pues es muy fácil, ya que se descargó los archivos, aquí está. Fíjense que vamos a ir a main.vue y digo main.js, y fíjense que nada más se está importando el ruteador, y ya una vez que se importa, acá hay un archivo que se llama router, que aquí se van a poner todos los componentes, y aquí se van a ir declarando las rutas. Por ejemplo, la ruta diagonal, o sea, la ruta raíz, va a estar renderizando a un componente home, ¿ok? Entonces, si yo quiero crear también, fíjense que aquí se nos crea una carpeta que se llama vistas, y aquí tenemos dos vistas. Si yo quiero crear otra vista, pues tengo que crear un componente. Entonces, dentro de Vue vamos a poner contacto, por ejemplo, .vue. Aquí yo sigo la tendencia del framework, que los nombres de los archivos lo ponen con la primera mayúscula. Supongo que es porque es una clase, una instancia, y las carpetas con minúscula. Entonces aquí ya estoy creando un componente, entonces necesito que poner los componentes básicos, pero pues ahí me los autocompleta. Entonces creo un div con el ID contacto, ok, y aquí le vamos a poner un h2 que diga contacto. Aquí voy a poner el name, y voy a decirle que va a ser el contacto, y ya está.
ya tengo mi componente que nada más tiene un H2. ¿Cómo le hago yo para que cuando entre a diagonal contacto acá arriba me renderice, este componente? Es muy fácil, nada más hay que importar en el ruteador, en el archivo index, vamos a ponerle import, vamos a ponerle ¿cuál componente quiero? Pues el contacto, que viene siendo como lo definí yo acá, y from, ¿dónde está ese componente? Pues está 2 niveles atrás en la carpeta views y se llama contacto. No es importante o no es obligatorio poner el punto view, sino que ya lo infiere que es así. Y ya nada más lo que tengo que hacer es crear esa ruta para ese componente. Entonces creo esa ruta, aquí es coma, y aquí voy a decir ¿cuál ruta es? Pues cuando entren a diagonal contacto, se va a renderizar ese componente. Entonces, ¿cuál es el contacto? Contacto. ¿Y cuál componente es? Pues el que acabo de importar, que viene siendo el contacto. ¿Y cómo funciona esto? Aquí es con mayúscula. ¿Cómo funciona eso? Acuérdense que el app.view es el main, o sea, es el principal. Y fíjense que aquí router view se nos creó un componente o un objeto que se llama router view. Entonces acá tenemos un navegador y una navegación. Lo voy a correr para que lo vean. npm run server. Y en vez de crear links, nada más se crean estos objetos de tipo router link y van redireccionando a la ruta. Entonces si yo entro a diagonal a slash, me voy al ruteador y fíjense que cuando es diagonal así solita, se renderiza el componente home. Y cuando entro a diagonal about, pues diagonal about, que viene siendo este de acá, se renderiza el componente about. Dice contacto es definido pero no usado. Ok, aquí es la variable, no el no entre comillas. Entonces, cuando se renderiza el componente según el ruteador, no se va a cambiar todo el componente, sino que se va a cambiar aquí dentro. Entonces, fíjense, si yo actualizo acá y yo doy en about, fíjense que cambió nada más lo de adentro, pero el header sigue arriba. Si yo inspecciono el componente, fíjense que yo tengo un nav y tengo un div about, que si yo, fíjense cómo se va a destruir ese div y se va a renderizar el componente home. Entonces, hagan de cuenta que lo que se hizo es que el componente home se hizo copy paste y se sustituyó aquí. Cuando van a about, se borra ese div y se pone el componente about. Entonces, si yo quiero crear otro componente, otro link, pues nada más le pongo aquí el or, pues es nada más el diseño aquí para que se vea y que se vaya a diagonal contacto y vamos a ponerle contacto. Cuando yo guardo y cuando le piquen a diagonal contacto, el ruteador se va a venir para acá, y va a renderizar el componente contacto. ¿Dónde va a renderizar este componente? Este componente se va a renderizar aquí, en el router view. Entonces nosotros podemos crear componentes externos y mandarlos nada más a incluir. Entonces si yo le doy a diagonal contacto, fíjense que se cambió a contacto y acá se renderizó. Otra cosa que podemos hacer es separar estos componentes en layouts aparte. Por ejemplo, lo que se suele hacer es acá en la parte de componentes voy a crear una carpeta que se llame layouts y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar header.view. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? Pues me traigo el header, lo corto y lo pego acá. Wow, no creé el componente view, ahí está, el div con la clase, con el id header y ya está. Se ve horrible con la indentación. Aquí nada más le pongo que va a ser el header, ¿ok? Y una vez que lo tenga, necesito que importarlo acá para poder utilizarlo. Entonces, fíjense que aquí el main no tiene, el app.view no tiene script, entonces lo tuve que crear solito. Y aquí voy a importar el header, y aquí necesito que seguir la ruta relativa de donde estoy. Entro a los componentes, entro a layouts y agarro el header.
Fíjense que aquí la ideología del framework es que las vistas se crean en la carpeta vistas y los componentes que se van a reciclar se creen en la carpeta componentes. Entonces yo hice una carpeta layouts para poner el footer, el header y todos los demás. Entonces ya que lo tengo aquí, esto necesito quitarlo, no necesito estos paréntesis que no sé por qué me los creó. Y aquí sería el components y aquí sería dos puntos y sería el header. Y ya nada más necesito mandar llamar el header. Y ya está. Así es como podemos separar nuestros objetos en componentes y todo sigue viéndose igual, pero ya tenemos separado nuestro código aparte. Acá podemos tener toda la programación que nosotros queramos y no tiene que estar tal cual está aquí, o sea, no tiene que estar todo el código en uno solo, sino que la ideología es, o la idea es que nosotros separemos todo y estar haciendo problemas complejos en cosas simples. Muy bien, ya que tenemos el dato, ¿cómo podemos pasar, por ejemplo, un parámetro? Por ejemplo, si yo quiero que sea diagonal contacto y a lo mejor que quiera ver un ID, entonces aquí pondría yo el ID y cuando me manden cuando entre yo a la ruta, me lo tengo que cachar. Entonces acá ya me tienen que enviar un parámetro. Por ejemplo, ahí ya me va a tirar error porque ya no existe la ruta diagonal contacto, sino que tengo que mandar un ID. Entonces voy a enviar, por ejemplo, el contacto del ID 12. Y ahora sí me va a resolver el contacto. ¿Cómo cacho yo el ID que quiero? Pues muy fácil. Nada más hay que irnos al componente que nosotros vamos a ver, que en este caso sería el de contacto, que sería este de acá. Y aquí vamos a entrar a ver algo muy interesante que viene siendo, creo que cerré el ciclo de vida de un componente. Todos los componentes que nosotros vayamos poniendo, por ejemplo, aquí tenemos un componente, tenemos aquí en el router view se renderizó un componente y todo esto es otro componente. Entonces, todo eso leyendo la documentación, en la parte de la instancia está el ciclo de vida de un componente. Aquí viene el diagrama de flujo desde que se crea la instancia de view, pero lo que nos interesa ahorita sería cuando se crea un componente, que fíjense que hay varios eventos, que sería cuando se monta, antes de que se actualice, cuando se actualice, antes de que se destruya y cuando se destruye. Entonces, cuando se monte este componente, pues yo voy a cachar la ruta o voy a hacer una acción, ya sea que o me comunique al servidor o renderice datos de local storage. En este caso lo que vamos a hacer es que cuando se monte el componente, cachar la variable que estamos en la URL. Entonces vamos a ir al componente contacto y vamos a poner ahora el mounted, que sería el evento que yo quiero hacer referencia. Y aquí lo único que voy a hacer es voy a crear una variable. Acuérdense que las variables se crean en data. Y es una función, por lo tanto aquí sería data y luego ponemos aquí un return y aquí vamos a declarar todas las variables. En este caso sería el ID, por ejemplo, que al principio va a estar en 0, ¿no? Y lo voy a imprimir acá. Entonces sería voy a imprimir el ID y una vez que se monte y que esté listo y que se cargó este componente, voy a decir this.id, que sería esta variable. Voy a traer lo que trae el ruteador, que sería el ID que me están aventando acá arriba para poder hacer una consulta o hacer algo, ¿no? Lo que voy a hacer es mando llamar a this.route.params.id.
¿ok? Y ya con eso me traigo el ID. Ahora, esto que es .id es porque yo lo definí en el ruteador, o sea, esto de aquí. Si yo le cambiase aquí a .url, por ejemplo, acá tendría que ser .url, ¿ok? Es por eso que puse ID. Entonces, en este caso, fíjense que ya se cachó el 12 acá. Si yo pongo otra variable, uy, uy, si yo pongo aquí tas, ahí se va a cachar el dato que estoy haciendo. Y si quiero dos, pues diagonal, diagonal y otro que sería el nombre y otro y cuantos parámetros yo necesite. Así es como utilizamos el ruteador aquí en Vue. Lo que vamos a hacer ahora es voy a darle control C y voy a instalar lo que es el Element UI y el Axios para poder hacer peticiones al servidor npm install element-ui. Lo que se hace con Element UI es, les decía, aquí es como un tipo Bootstrap y vienen todos los componentes que nosotros vamos a utilizar, vienen los layouts, por ejemplo tenemos el custom theme, podemos crear, aquí donde dice online theme roller, podemos crear temas personalizados para poder crear una interfaz un poco mejor. Lo que sí hay que hacer es que hay que descargar los estilos e importarlos, aparte de agregar la librería como lo hice acá. Entonces modifican su tema, le dan descargar y una vez que le den descargar lo que hay que hacer es importar los estilos que se descargaron, que aquí están. Entonces déjenme nada más que los abra y ya está. Nada más viene siendo este de tema. Vamos a darle copiar y hay que pegarlo dentro de nuestro tutorial, que sería en source, en assets, y lo pegamos ahí, ¿ok? Una vez que tenemos eso, ya tenemos disponibles todos los componentes, iconos, fuentes, slides, lo que ustedes quieran. Pueden irse a la documentación e ir navegando. Igual tengo pensado hacer un tutorial de cómo crear ya un proyecto más pro con puro Element UI, Axios y lo demás. Entonces, aquí vamos a darle npm install Axios para que se instale. Y entonces hay que importar el Element UI ya que lo tenemos instalado. Vamos a ir acá a main.js. Aquí siempre vamos a estar importando todo lo que nosotros necesitemos. Vamos a poner import element UI from. Fíjense que cuando son librerías que fueron instaladas por Node, no hacemos referencia a rutas relativas, sino que hacemos referencia nada más al nombre del paquete. Y una vez que lo importamos, hay que también importar el tema que descargamos. Entonces ponemos import y luego vamos a la ruta relativa, entramos a assets y el tema y se llama index.css. Déjenme ver si está. Index.css que está en assets y tema index.css. Entonces sería ese archivo. Y ya que estamos aquí, hay que importar el Axios. Import Axios from Axios. Pero no basta con importarlo. Lo que hay que hacer es decirle a Vue que utilice estos paquetes. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Hacemos Vue.use y aquí le pasamos las variables element UI, que es la librería que pusimos aquí, y Axios. ¿Ok? Y ya está. Ya tenemos lista la librería para crear layouts y también lista la librería para crear peticiones al servidor. Lo único que tengo que hacer ahora npm run server. ¿Ok? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una petición al servidor para poder traernos datos. Lo que vamos a utilizar es la Poke API. La Poke API, pues, es un API de uso libre para para aprender a consumir APIs y ya nos traen allí ciertos parámetros. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear un componente principal. Y aquí en la parte de views le vamos a poner new file y le vamos a poner index.view. ¿Ok?
que sería el componente principal. Ahora le voy a decir al ruteador que cuando se renderice home, no quiero que se renderice home, sino se renderice el index. Entonces importo el paquete e importo el componente y ya está. Entonces ahora sí, ya el index debería de estar vacío aquí porque ya se renderizó el componente index, que todavía no hay nada. Acá está. Entonces voy a crear un componente de view con su template, con su script y con su estilo. Aquí creo un div con el id index y aquí vamos a ponerle h1 que diga pokeapi. ¿Ok? Vamos a poner aquí el name se va a llamar index, guardo y como estoy en diagonal contacto voy a irme a home. Y otra cosa que pasa es que cuando detengo el servidor ya no va a estar escuchando, toca recargar. Hay veces que le damos muchas veces control S y acá se compila, pero acá no vemos los cambios. Fíjense que ahí ya se ve mucho mejor. Y aquí en el index, en el componente index, vamos a poner el mounted, que sería cuando haga algo. Primero que nada, acá arriba vamos a importar Axios. Import Axios from Axios para poder hacer una petición a la PokeAPI. Una vez que se montó, vamos a poner una variable. Entonces ponemos data, la función data. Creamos coma y retornamos el objeto con todas las variables que vayamos a retornar, que en este caso pues un arreglo vacío. Entonces cuando ya se monte el componente, una vez que esté cargado todo, decimos que this.data va a ser igual a axios y mando llamar al get, que sería el método get, post, push, delete. En este caso vamos a hacer peticiones por método get. Vamos a poner https, que sería la ruta de la pokeapi.colombia api v2 y le vamos a decir Pokémon. Vamos a decir limit, o sea que queremos todos los Pokémones, pero no todos, queremos 20 Pokémones, ¿ok? Una vez que se haga esto, hay que serializarlo y esperamos una respuesta, response y recibimos una función anónima aquí. Ya está. Ahora, esto no iba aquí. Primero hay que hacer la petición. Cuando ya se hizo la petición, ahora sí, ponemos this.data, que viene siendo la variable que está aquí, y ponemos response. Y vamos a poner console.log this.data. Response, aquí me faltó un mayor. Y this.response, ahí está, console.log, ahí está. Guardamos y hay que ver acá que ya nos van a aparecer los 20 Pokémones. Fíjense que ahí apareció ya todos los datos. Dentro del objeto tenemos data y tenemos headers, todos los detalles de la petición get que hicimos. Y lo que nos importa está en data y luego está en results. Y aquí tenemos un array de los 20 Pokémones. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es data.results, que sería ya los datos de los Pokémones. Data.results. ¿En plural? Sí. Guardamos. Ya nada más nos debería de imprimir ahora los Pokémones. Otra cosa es que cuando guardamos abajo se queda el dato. Fíjense que me dijo un defined. Creo que me faltó el data, ¿no? This. Sí, aquí es data.response.data.results. Ok. Y aquí nada más hay que imprimir el data. Entonces, cada que le den guardar o actualizar, yo les recomiendo que estén vaciando la consola. ¿Ok? Fíjense que ya me imprimió ahí los 20 objetos, los 20 Pokémones. Pero, o sea, vacíen y luego ya van haciendo pruebas otra vez. Ya que tenemos listo nuestro index y tenemos ya listo nuestros datos de todos los Pokémon, ya podemos imprimirlos. Si nosotros vamos acá a la documentación de Element, vamos a ver una parte de los layouts que aquí, bueno, como en Bootstrap sería
de 12, aquí es de 24. Entonces vamos a crear también unas cards, vamos a crear un layout y vamos a crear por aquí, por acá viene la parte de los cards. Entonces acá está la parte del card y vamos a crear una imagen y los títulos. Entonces, como yo ya tengo acá el código, vamos a escribirlo. Acuérdense que aquí lo que hay que hacer es, bueno, en Element primero hay que crear un el container. Cuando estamos haciendo referencia a objetos de Element UI, o sea, de la librería, regularmente empiezan con el prefijo el y estos son componentes que están en la librería. Entonces, primero voy a crear un contenedor. Ya que hice el contenedor, necesito que crear una fila, así como en Bootstrap. Y una vez que hice la fila, necesito que darle las dimensiones. Primero que nada, vamos a hacer un offset. Le puse 3 Fs. Offset de 6. O sea, para que se desplace 6 columnas hacia la izquierda. Y fíjense que aquí los parámetros los ponemos con 2 puntos. Ahorita les voy a explicar para qué son los 2 puntos. Entonces vamos a poner span. Y el span sería el col 6, col 12. Aquí sería col 15, ¿no? Y el gutter, que sería cuánto queremos de espaciado entre cada columna. Y ya que tenemos un row, entonces ahora lo que voy a hacer es una columna. Entonces el col, que ya sería como Bootstrap, y esa columna lo que voy a hacer es que le voy a dar un span, que sería el col 10, col 12, col ¿qué? ¿Cuánto va a medir mi columna? No, pues 6. Y voy a poner un offset también, offset de 3. Estas dimensiones es para que quede centrado, ¿ok? Ya que tengo eso, voy a crear otra columna. Ay Dios. El col. ¿Sí cerré el col? Sí. Entonces, otra, el col. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a crear también span de 6. ¿Ok? Y voy a crear un hola, por ejemplo. ¿Ok? Voy a guardar y vamos a ver cómo se ve en acá. Fíjense que ahí está. Quizá no apareció centrado, pero bueno, ahorita lo arreglo. Ok, lo que voy a hacer es que voy a crear o voy a irme a la documentación y voy a copiar esta card. Este card lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí en vez de aquí. ¿Sí? Y ya está. Entonces ya tengo un card con sus respectivos datos y ya tiene un padding. Entonces también tiene acá un estilo, es el cual lo voy a copiar. Voy a copiar el estilo y lo voy a pegar acá en los styles. También había una variable que es el current date, se lo voy a quitar nada más para ver. Fíjense que a ver si ya aparece bien el método current date. Vamos a darle ahí y ya debería aparecer la hamburguesa. Bueno, ahí como que aparece el card, pero no se ve. Muy bien, lo que voy a hacer es que voy a crear un for para iterar todos los, o sea, si va a haber 10, 20 Pokémones, que se imprima 20 veces estos datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil, ponemos un before, ¿ok? Y aquí le tenemos que pasar un parámetro o varios parámetros, que sería el ítem y el index. El ítem viene siendo cada elemento del for each que se está haciendo. Y el index pues viene siendo el índice del array en data. ¿Quién es data? Pues es la variable que nosotros pusimos acá, que se carga con los datos que fueron traídos de nuestro web service, ¿ok? Y aquí nos marca error porque hay que hacer un bind. Entonces ponemos aquí b.bind. Como se van a imprimir varios elementos, entonces no podemos dejarlo así, le tenemos que poner un identificador a cada ítem, ¿ok? Entonces ya está, ahí se nos van a imprimir 20 cards según los datos que nosotros tenemos. Ahora, fíjense que ahí está, ya impresas las 20 hamburguesas, pero los layouts están bien feos. Ahorita lo arreglamos. Fíjense que cuando tenemos los datos, el objeto
nos traen dos cosas, es el name y el URL. El name es el nombre del Pokémon y la URL es donde traemos los datos o donde podemos hacer una petición para traer los datos de ese respectivo Pokémon. Entonces aquí lo que voy a hacer es imprimir. Voy a imprimir del ítem, o sea que viene siendo el elemento de cada vuelta del for, punto name, que viene siendo la propiedad que yo quiero acceder, punto name. Guardo y automáticamente fíjense que allá me apareció Bulbasaur y todos los Pokémones, ok, son 20 porque pues yo le dije acá en el query de la URL que quería 20. Déjeme arreglo eso. Ok, aquí tenía 6 y pues es 18 porque quiero que esta columna mida 18 y tenga un offset de 3. Entonces fíjense que ahí ya se aparece el nombre del ítem. Entonces si yo quiero extraer los datos de este Pokémon, fíjense que me está trayendo una URL. Entonces a mí como programador me conviene separar esto en un componente para que cada componente haga su propia petición al servidor y poder programar cosas dentro de un componente. Entonces la ideología aquí es ver que ustedes, o la idea es que ustedes vean que conviene separar en componentes y que no. En este caso a mí me conviene separar en otro componente para que este componente sea el que haga la petición al servidor para traerse los datos de ese Pokémon y poder obtener pues de que la imagen, el nombre, todos los demás datos. Entonces lo que voy a hacer es que en la parte de componentes, en la carpeta, voy a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar pokeitem.view, ¿ok? Lo de siempre, creamos el template, creamos el div con el ID pokeitem y lo que hay que hacer es darle un name que se va a llamar pokeitem. Ahora, en el archivo index teníamos los estilos, esos ya no los necesito aquí, sino los necesito allá para darle un poco más de estilos. Entonces los estilos del card me los traigo para acá. Y ahora lo que voy a hacer es que todo el card, el card que está aquí, lo voy a cortar y lo voy a separar en un componente que viene siendo este de aquí. Ya está. ¿Ok? Entonces, ahora, el título ya no existe aquí, entonces me va a tirar error. Bueno, primero hay que importar primero el componente. Import pokeitem from y le paso la ruta donde está, que sería salirme una carpeta, entro a componentes y me traigo el pokeitem. Luego, una vez que lo importé, necesito que pasarlo aquí en el objeto de componentes para poder utilizarlo. Entonces pongo el pokeitem y ya que lo tengo aquí, ya puedo yo hacer uso de él e importarlo aquí. Ahora, me va a tirar error porque la variable ítem no existe aquí en este template, sino existe acá en este template. Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? Pues le voy a pasar yo el ítem, se lo voy a pasar al componente hijo. Y aquí es donde vemos cómo se van comunicando componentes entre componentes. ¿Cómo pasamos datos de un componente a otro? Pues muy fácil, con el parámetro 2 puntos. Y esto es lo que pasa con la librería. Fíjense que el parámetro, al poner yo 2 puntos, le estoy pasando al componente que está creado una variable. Entonces yo le voy a poner la variable datos, por ejemplo, o dato, y le voy a pasar lo que le quiero pasar, que sería el ítem, ¿ok? Y también le voy a pasar el index. Entonces aquí le voy a pasar el index y el index. Ahora, no es regla que se llamen igual según la variable. Fíjense que aquí se llama ítem la variable y acá se llama dato. Entonces ahí yo ya estoy pasando una variable que se llama dato con lo que tiene el ítem. Entonces acá yo necesito que cachar el dato que le están pasando a este componente. ¿Cómo lo cacho? Pues muy fácil. Aquí tengo que ir a props. Y aquí en las propiedades defino así tal cual yo lo definí aquí. Si yo le puse dato, acá lo voy a pasar. Entonces sería dato, 2 puntos. ¿Y de qué tipo es? Pues es un objeto. No es un array, es un objeto porque trae el dato simple. O sea, trae la posición 0 o la 1 o la 20, no sé cuál sea. Pero
trae un objeto, no es un array. Entonces aquí yo ya me puedo referir a dato, no a object, ¿ok? Entonces guardo aquí, espero un poquito, guardo acá, limpio consola y ya debería de funcionar todo como estaba. O sea, sin errores, pero ya tenemos los componentes separados. Ahora sí, yo ya puedo hacer una petición al ítem y poder traerme el dato de la variable. Ok, perdón. Lo que pasa es que le estoy pasando name y URL. Le estoy pasando el name y URL. Entonces, cuando se monte el PokeItem, yo ya puedo mandar llamar aquí, mounted, puedo mandar llamar con Axios. Entonces necesito que import Axios from Axios. Yo ya puedo mandar llamar y crear y traerme todos los datos de ese Pokémon. Entonces aquí voy a crear data, una función, coma, y voy a retornar y voy a poner la variable datos que me va a traer todo un array de los datos de ese Pokémon. Entonces voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Voy a poner axios.get y voy a traerme la ruta a la que le tengo que hacer la petición, que es la que están pasándome en dato.url. Entonces aquí le paso dato.url. Cuando ya suceda eso, voy a subir una respuesta response, que igual y no es regla que se llame response, pero ya la acostumbré. Entonces ahora sí, yo ya puedo poner console.log de la respuesta. Log de la respuesta. ¿Sí? Únicamente lo que estoy haciendo es que cuando se monte y cuando ya le hayan pasado el dato al PokeItem, pues hacer petición a la respuesta y perdón, a la URL. Y dice que dato is not defined. Que sería this.dato. ¿Ok? Ya puedo hacer petición a la URL y mandar llamar. Vamos a ver qué pasó aquí con este error. Bueno, en realidad no tenía error. Fíjense que acá abajito ya estaba como no limpié consola, pues ya estaba imprimiéndome. Si yo pongo aquí el data, fíjense que ya viene la URL de varias cosas. Y lo que me importa aquí sería el data. Y aquí vienen las habilidades del Pokémon, la experiencia, el indicadores, que no sé de Pokémones, no sé qué show con esto, pero lo que me importa a mí es el sprite, ¿ok? Y aquí vienen los tipos, si es de agua o no sé de Pokémones. Entonces yo nada más voy a imprimir el nombre, la categoría y válgame, los sprites, que son las imágenes. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a poner aquí el this.datos, que viene siendo mi variable donde está ese Pokémon, o sea, los datos de ese Pokémon. Voy a poner de la respuesta punto data, ¿ok? Y ya tengo, ahora sí, ya puedo poner yo la imagen. ¿Cómo pongo la imagen? Aquí ya no voy a traer la imagen de la hamburguesa, sino que la voy a quitar. Pero pasa algo muy importante, es que yo no puedo poner aquí para imprimir la variable. Cuando ustedes vayan a imprimir datos en un atributo, sea cual sea la clase, sea un style, sea lo que ustedes tienen que poner o pasarlo como atributo. Entonces aquí lo que voy a poner es src y voy a pasar pues del dato, que viene siendo datos, que sería el array. Voy a poner datos, entonces no es array, es un objeto, datos.sprites.front default, ¿sí? Que sería datos y luego .sprites, que sería esta de aquí, y luego ya elijo cuál imagen quiero, que sería la del front default, que sería esta de aquí. Entonces ahí yo ya estoy trayéndome los datos del Pokémon y ya le estoy haciendo un bind de la imagen. Eso es lo que quería mostrar con ese
con ese dato. Entonces fíjense que ahora sí ya me trajo todas las funciones todas las imágenes de los Pokémones. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a, según el color de su, ¿cómo se llama? De su familia o no sé cómo le dicen aquí. Pues si es de agua o es de eléctrico, no sé, de Pokémones, le vamos a poner un color. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer por ejemplo, a la imagen le vamos a poner un style. Y aquí, igual, lo que yo necesito hacer es pasarle el style. Y voy a poner style, va a ser igual a, y aquí necesito que pasarle yo un array con los datos que quiera cambiar. En este caso va a ser el background color y necesito escribirlo como si estuviera inyectando CSS. Entonces sería CSS pero con JavaScript. Entonces por eso pongo esta sintaxis que es como la de camel case, ¿ok? No va a ser como la propiedad en sí de CSS. Entonces aquí yo le voy a decir que el background color y voy a crear un método. Aquí voy a crear una función para obtener qué función es. Como yo estuve viendo que no todos por ejemplo, este pelado si es de tipo agua, pero hay algunos que son de varios tipos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar el primer tipo y ese es el que le voy a poner el color. Entonces voy a crear aquí un método que se va a llamar color type, por ejemplo, color type. Y voy a recibir, bueno, no voy a recibir, sino que va a ser, voy a recibir el tipo del que es. Y aquí voy a poner un switch type. Y aquí ya voy a poner, en caso de que sea de grass, que sería de hierba, voy a retornar el color, que sería, acá los tengo para no durar tanto escribiendo, ok, igual y se los dejo en la descripción o pausan el video y copian los colores que estoy utilizando, que ya me los había investigado anteriormente. Entonces color type, y aquí porque me marca error, no debería tener error, métodos color type. Ajá, switch case. O al menos que me haya faltado una llave. Este es de este. Este es de este. Y este es de este. Expected punto y coma. ¿No? ¿Está loco? Métodos. Ok. Es que aquí métodos no es función. Es dos parámetros. Ok. Y entonces a la función color type, acá se la voy a mandar. Entonces sería que el color background, si está bien escrito, background, sí, aquí le voy a pasar que calcule a color type, o sea, voy a mandar llamar a la función y le tengo que pasar el parámetro de qué atributo es, que sería data.types en la posición 0, sea cual sea, .type.name, o sea, sirve que aquí estamos aprendiendo a leer objetos. Entonces sería .tipos en la posición 0, .type.name. Entonces vamos a ver. Y aquí sería datos, que sería el objeto que está acá en la variable. Types en la posición 0, .type.name. Y ya está. Vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Y dice que tengo un error. No, está cargando. Vamos a que carbure otra vez. Y ahí está. Fíjense que ya se renderizaron según el color que nosotros queremos. ¿Ok? Ahora, fíjense que me está tirando un error. Y esto es muy común en este tipo de frameworks. Lo que pasa es que todavía y todavía no se hizo la petición al servidor. Todavía no se hizo la petición al servidor y nosotros ya estamos accediendo a atributos del objeto.
Y lo ideal sería crear modelos de JavaScript para que no nos tire ese error. Ahorita, porque por solo estar aprendiendo las bases, lo que vamos a hacer es que si el objeto está vacío, que no lo renderice. Entonces, los datos si los datos no están nulos, que no los renderice, y por lo pronto acá datos lo vamos a poner como null y ya no nos debería de tirar ese error, que no pasa nada, pero a mí no me gusta que estén ahí en la consola. Entonces ahora sí, fíjense que ya no tira error y todo está correcto. Ahora, ya vimos cómo comunicarnos desde un componente padre, que viene siendo el index que le mandó datos al hijito. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para que el hijito le mande datos al componente padre? Pues muy fácil. Lo que voy a hacer es que cuando yo ponga aquí, voy a pasarle también una función. Esa función la vamos a pasar con arroba y le vamos a pasar, por ejemplo, eliminar. ¿Ok? Y va a ser igual a la función eliminar. Le voy a cambiar el nombre para que no se me reburujen y le vamos a poner parent delete. Entonces, eliminar es el método que vamos a mandar llamar cuando manden llamar al hijo, cuando el hijo mande llamar al padre. Entonces, cuando PokeItem mande llamar al padre, o sea, cuando mande llamar al padre, va a disparar un objeto que se llama eliminar, perdón, una función que se llama eliminar. Entonces, como no he declarado yo mis métodos, necesito que declararlos y declarar esa función que se llama eliminar. ¿Ok? Entonces, acá yo necesito que cuando manden... fíjense que con arroba se disparan los métodos y con dos puntos funciones. Al principio veíamos que con arroba hacíamos arroba click y es lo mismo. Entonces acá vamos a decirle que cuando le aprencen al botón de eliminar, y si vengo yo acá a la documentación y busco los botones, vamos a robarnos un botón chido, pero yo no los encuentro. Botón, 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 botón. Acá está, botón. Y vamos a copiarnos el de icono, que sería este de aquí, ok, que ya tiene iconito. Entonces, ¿cómo se ve eso? Lo voy a guardar y voy a poner aquí que cuando le den clic, o sea, un evento, entonces los eventos se mandan llamar con arroba, le vamos a poner a eliminar, ok. Y entonces acá en los métodos voy a declarar el método eliminar, que no se tiene que llamar igual que el padre, pero en este caso este es este, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandar llamar a la función del padre, o sea, a la función esta de aquí, que se llama eliminar, la que está en el padre. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil, ponemos this, que sería el objeto, y luego le ponemos mandar llamar al evento emit. ¿Y qué es lo que vamos a meter? Aquí vamos a mandar llamar a cómo se llama el parámetro que me están pasando. Se llama parent delete. Entonces, fíjense que cuando yo mando llamar a parent delete, ¿qué es lo que hace? ¿Quién es parent delete? Entonces se dispara esta función que viene siendo la función eliminar. Entonces ya se dispara aquí. ¿Ok? Y aquí, como segundo parámetro, yo le puedo pasar un objeto con la función que yo quiera. Por ejemplo, le voy a pasar el index del objeto del Pokémon que es este componente, que como son muchos o como se están imprimiendo muchos, pues no sé cuál es. Entonces le paso de dato, que sería el dato que me pasó, punto index. Y pues también pasé el index, ¿no? No lo recibí. Aquí sí pasé el index y no lo recibí. Entonces index y sería de tipo number, ¿ok? Y entonces acá nada más le paso el this.index, que sería el dato que me están pasando aquí. Y también le puedo pasar lo que yo quiera. Por ejemplo,
le puedo pasar un status que diga delete, ¿no? Entonces este objeto, que es el segundo parámetro, yo lo puedo cachar en mi función acá, eliminar, que vamos a ponerle respuesta, ¿no? O vamos a ponerle, no sé, pues un valor, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo imprimir y puedo poner console.log val y ya está. Entonces el pokeItem, que es el evento, el componente hijo, mandó llamar con un emit al parent delete, que viene siendo la función que pasamos aquí, que es eliminar, y le pasó un objeto como parámetro que viene siendo pues todos los datos que ustedes quieran anexar ahí. Lo cachó aquí como val y lo estamos imprimiendo. Vamos a ver si yo le pongo aquí borrar. Fíjense que mandó el index es el 01 y la acción es delete. Entonces ya nada más lo que me queda es, y aquí yo ya puedo preguntar si el valor punto status es igual a delete. ¿Por qué status? Porque yo lo puse aquí status y delete. Entonces si es igual a delete, lo que voy a hacer es que lo voy a borrar del array de todos los Pokémones para que se elimine. Entonces voy a poner this.data, que viene siendo toda la lista de los 20 Pokémones, .splice. Splice es para eliminar un objeto del arreglo. Y me pide dos parámetros: de dónde va a comenzar a borrar y cuántos quiero borrar. Pues va a comenzar, aquí sería val, va a comenzar del val.index, que sería el segundo parámetro, perdón, el primer parámetro. ¿Cuántos quiero borrar? Pues uno, porque... y ya está, punto y coma. Y ya está. Entonces así es como podemos comunicar entre de hijo a padre. Y ya está. Si vamos aquí y le damos Bulbasaur, pum, pum, Charmander. Vamos a ver qué pasó. This.status. Ni sé escribir, ya ando haciendo tutoriales. Status. Ahí está. Vamos a guardar. Ojo que esto no es lo ideal, estar haciendo una petición por cada ítem que se imprime, pero pues es con fines educativos. Ahí está, miren, ya eliminé a ese pelado, ya eliminé a ese pelado. Pues que todos tienen el mismo imagen. Pero bueno, ahí se están borrando. Entonces, esto sería todo. El siguiente video de Vue vamos a hacer ya, vamos a adentrarnos a lo que es los components con Element UI, estar haciendo validaciones y pues espero y les haya ayudado para iniciarse. Yo creo que ya viendo el ruteador, viendo componentes, viendo eventos, viendo funciones, ustedes ya solitos pueden comenzar a hacer un proyecto ya real.